Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Noches, Uruguay. Como vamos unos minutos atrasados y estamos al completo y además contamos con la presentación, con la presencia del doctor Eduardo Luz, vamos directamente a los temas de hoy. Hay un refrán, viejo refrán, muy acertado, además que dice que las palabras se las lleva el viento. Para que vean la verdad de este refrán, voy a leerles lo que dijo el Frente Amplio en su acta de constitución en el año 1971. Dice: la profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y, por otro, un clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. En el Uruguay, dice más adelante, se redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y empleados, jubilados y pensionistas, y vastos sectores de capas medias. Asfixiaron a modestos y medianos industriales, comerciantes y productores rurales. Paralizaron las fuerzas productivas y desalentaron el trabajo. Desmantelaron resortes vitales de la economía nacional, como los bancos oficiales, el frigorífico nacional, los entes energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente, por la sumisión a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas, la soberanía del país. Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos. Cambiemos los Estados Unidos por las organizaciones multinacionales y veremos que esa declaración del año 1971 se puede aplicar a la política aplicada por los gobiernos del Frente Amplio. Dice más adelante: en esta dramática circunstancia, consciente de nuestra responsabilidad y convencidos de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora concertar nuestros esfuerzos mediante un acuerdo político para establecer un programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y antiimperialista que establezca el control y la dirección planificada y nacionalizada de los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y bienestar,
basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República. Nada de esto hizo el Frente Amplio. El MLN apoyó en su momento la creación del Frente Amplio y dijo lo siguiente en el punto 6. Los problemas del país serán solucionados cuando la tierra esté al servicio de la sociedad y no de un puñado de privilegiados. Cuando produzca las riquezas que debe producir y esas riquezas pasen a servir las necesidades del pueblo. Cuando la tierra sea y esté al servicio de los más infelices, como quiso Artigas hace 150 años. Ahora son muchos más, ¿no? Cuando sean erradicados los capitales monopólicos del seno de la banca, la industria y el comercio, y esos tres sectores claves de la economía estén al servicio de los trabajadores y del pueblo. Cuando sean rotos los lazos indignos que nos atan a la explotación extranjera y desarrollemos una política exterior patriótica y verdaderamente independiente. Cuando se haga realidad el derecho de todos a la cultura, al techo, a la salud y al trabajo, cosa que será palpable a poco que se inviertan en ello las riquezas que ahora van a parar al extranjero, al lujo, a la especulación, a las actividades improductivas. Cuando les sean devueltos al pueblo y a la patria todos los dineros estafados por las grandes componendas políticas y económicas y sean castigados los culpables de estos delitos. Cuando los trabajadores puedan cumplir realmente el papel que por derecho les corresponde en la conducción de su propio destino y del país. Nada de esto han hecho quienes se llaman aún hoy tupamaros dentro del Frente Amplio. Por el contrario, han engañado y robado al pueblo que dicen defender y se han corrompido en busca de su bienestar personal, pura y exclusivamente. No resisten archivos, esta es la realidad. Y como ven, las palabras se las llevó el viento. Se escribió muy lindo, muy bonito, pero de cumplirlas, ¿para qué? Lo que le faltó poner allí, en el acta de cuando el Frente Amplio se formaliza, es como estos hicieron todo bolsa, nosotros cuando lleguemos vamos a fundir ANCAP, vamos a fundir Pluna, lo vamos a hacer bolsa, vamos a hacer una regasificadora que no vamos a hacer y vamos a bancarizar y vamos a pagarle la deuda externa al Fondo Monetario. Pero vamos a endeudar más el país, que pasó con Astori, que hasta connotados dirigentes blancos del Partido Colorado y del Partido Nacional lo alaban. Dice no por lo que evitó. No evitó que fundieran Pluna. No evitó, bueno, el negocio lo hizo él, ¿no? Lo de Pluna lo hizo él, pero no evitó que fundieran ANCAP y un montón de cosas más. Y además dejó, aparte de la bancarización, es decir, de entregarle a los bancos muchas cosas, pasó la deuda externa de Uruguay de 13.000 a 50.000 millones de dólares. Y ahora están asustados porque en los distintos organismos parece que dejaron, pero no saben sacar mucho las cuentas, ¿no? Empezamos por ANCAP, podemos seguir por OCE, donde este señor Rodrigo Arín dijo, sus primeras declaraciones apuntó a OCE y dijo que le habían hecho un descalce de 56 millones de dólares. Arín no se debe preocupar porque esos 56 millones de dólares, si el Frente Amplio no hubiera fundido y cerrado Pluna, no lo tendríamos que pagar este año, ¿no? Porque todavía seguimos pagando, Pluna todavía existe para los bolsillos, para que nos saquen la plata de los bolsillos, Pluna todavía existe, no vuela, pero existe. Y este señor Rodrigo Arín es el que va a decidir todas las políticas públicas y los gastos de los organismos del Estado,
Porque él va a decir esto sí y esto no. Él no paga lo que debe pagar, pero sin embargo va a decidir para dónde va la plata de los uruguayos en distintos proyectos de ley. Y además es el que comanda ese verso del diálogo social para llevar todas las promesas que se hicieron. Van 2 meses de clase y los 2.500 pesos de promesa aún no han aparecido y no van a aparecer porque no tienen plata. No tienen plata para llevar adelante eso. Después, 60 años, nada, tampoco. No van para atrás. Y tantas cosas más que se dieron y que prometieron y que no han cumplido. Y esta es la prueba más evidente. Porque de acuerdo a todo el manejo que se hace de vocabulario de parte del Frente Amplio en estos 2 meses de gobierno, tendríamos que cambiarle el nombre. Miente Amplio. Doctor, ¿cuál es su opinión de esto? Bueno, yo tengo una opinión un poco particular. Cuéntela, porque tiene que a esta altura más particular que nosotros. Creo que mi opinión no la tiene nadie. A ver. Cada época es la época. Bien. O sea, ese discurso sesentista de absolutamente hoy pasado de moda. Nosotros tuvimos un profesor en facultad que dijo: la esclavitud fue una gran solución para la humanidad. Ahí casi caímos de espalda todos de la silla, ¿no? Con un profesor de Derecho Constitucional. Me imagino por dónde va y creo que tenga razón. Los diga. Pero dijo, porque antes de la esclavitud, la consecuencia era la muerte. Los griegos le ganaban a los otros y los mataban. No había prisioneros. La humanidad evolucionó y se dieron cuenta que no había que matarlos, que había que esclavizarlos, y la esclavitud de la raza negra espeluznante, como nosotros la conocemos, era muy distinta a las otras esclavitudes que hubo, ¿no? Cuando Moisés le dijo al pueblo hebreo, vámonos de Egipto, 2/3 se quedaron porque vivían bien. Eran esclavos, pero vivían bien en Egipto, según las crónicas. Solo 1/3 lo acompañó. Por eso digo que los discursos tienen que ver con su época. Ese discurso, yo cuando lo escribieron tenía 10 años. Yo nací en el 60. O sea que no sé, no me acuerdo de eso. Pero yo tuve una visión optimista del Uruguay. Es decir, lo que dijo Alfonso yo lo comparto plenamente, yo escucho sus programas que ustedes me los mandan. Toda la recopilación histórica que hace Amodio es extraordinaria, le admiro la memoria y la documentación. Y el aporte crítico que hace usted, que es como un juzgamiento de lo que sale de los programas. Yo meto el dedo en la llaga. Sí, no, pero yo lo comparto. Si duele. Yo lo comparto, pero hay que ver el mundo. Entonces, yo a mis hijos, un día un periodista me dijo, usted habla demasiado con sus hijos, como molesto, ¿no? Me dijo. Pero es cierto. Hombre, sí. No, es con los que es con los que más hablo. Por eso es lo mejor. Yo a veces me enojo con mis hijas y le digo sobradas de todo. ¿No? Y yo digo que Uruguay es eso. Hay que ver el mundo. Hay que ver que en el planeta hay 200 países, vamos a redondear, y hay 40 estados de derecho reconocidos mundialmente. Cuando dicen que Uruguay es una democracia plena, bueno, será o no será, pero es. En el ranking está los primeros. Y después, si uno viaja, yo como diputado hice un solo viaje a costo del Estado, a un congreso ambiental en Panamá de 4 días. Yo estaba viendo que viajaron más en el periodo pasado. El partido suyo no entraba, los colorados no entraban en los primeros 10. La mayoría de los primeros 10 lo tenía el Frente Amplio. Sí, sí. Segundo lugar, medio ahí alejadito, eran los partidos nacional. Yo quedé maravillado porque dije, pero esto debe ser de ahora. No, era del periodo pasado. Del periodo pasado. Pero yo he tenido por cuenta mía la suerte de viajar. Incluso el primer viaje importante lo hice cuando me casé, que fuimos de luna de miel con Alicia a Europa Oriental. Porque queríamos ver para creer, como decía Santo Tomás, ¿no? Sí. Entonces fuimos a Rumania, Berlín, Yugoslavia, Hungría. Recorrimos para ver.
Entonces, el tiempo pasó. ¿Se casó antes del 85 o después del 85? No, yo me casé en mayo del 89. Ah, bien. En Piedras Si lo Coloradas. hacía antes tenía que explicar Sí, porque había casi. andado por otro lado. No. Fue a tirar el muro. No, bueno. eso- Uy, empujó. Dijo, me Sí. faltaba Yo mi me- brazo, permiso. Sí. Bueno, nosotros fuimos en junio del 89 y ya se notaba que algo había. Yo me acuerdo en las plazas de Budapest, los jóvenes, que yo era joven también, desafiando a la policía. Así, frente a frente lo desafiaban en Hungría. Y nosotros nos llamaban la atención con Alicia. Incluso cuando entramos en Yugoslavia, me acuerdo que en un ómnibus entró un oficial, no nos permitieron bajar del bus, y entró un oficial con una correa de cuero y un mini escritorito acá y pidió pasaporte por pasaporte y sellaba y él resolvía quién entraba y quién no entraba. Ahí no importaba visa ni nada. Y nosotros, Sí. ¿viste? Entonces vimos y bueno, y como vi, y nadie me lo contó, me vine. Pero que no quiero irme del tema y no quiero ser largo. Los números al Uruguay, los números le dan casi todo bien. Y bueno, y yo por mi cuenta he podido viajar, he podido viajar a Europa, después volví a Europa, Europa está en guerra permanentemente. He podido recorrer algunos países latinoamericanos, y yo pienso que Uruguay es mejor que ellos. Estuve en el sudeste asiático. Estuve en Taiwán, Camboya, Vietnam, Tailandia, Laos, Singapur, la dictadura perfecta. No hay derechos humanos. Parte de los delitos los castigan con azotes. Los viernes se dedican a azotar a los que cometen falta. Pero es la sociedad más rica del planeta. No hay pobres. Son todos ricos. Y es un pequeño país de 700 hectáreas. Es una ciudad, Singapur, es la ciudad de Singapur, es el país. Le dicen la dictadura perfecta porque todo el mundo vive bien, pero no se puede fumar, está prohibido fumar. La droga está penada con la muerte, no se puede masticar chicle. O sea que hay 800 millones de cámaras. Entonces, cuando uno entra al Uruguay, la discusión nuestra es si Frati le dijo a los blancos que eran o si el otro pagó. No, porque es cierto eso, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo tengo una imagen un poco. Claro, usted me dice, pero usted tiene su vida resuelta. Usted tiene su casa, su auto, su trabajo y no piensan que vive en una cuneta. Eso es cierto. Pero yo tuve una visión optimista de lo que es el Uruguay y la prueba la tengo en que los temas que discutimos, o sea, que la prensa lleva a poner en las primeras planas son esos temas. Los temas profundos, que son estos que tocó Alfonso y los que toca Amodio, que son temas estructurales, se tratan de no discutir. Y eso es lo que es la visión mía, es decir, eso es lo que debía hacer el político. Si el ministro dijo esto, no, lo dijo, no lo dijo, será un ordinario, un maleducado, ¿no? Un tipo capaz no estaba bien psicológicamente ese día, pero los temas son otros. Entonces yo tengo una visión, como ya le digo, viendo los números. Y siempre tengo la anécdota que hoy de mañana se le hizo un chofer de Uber, de lo que me pasó a mí antes de las elecciones, entre octubre y noviembre. Yo televisión miro muy poca. Escucho mucha radio y YouTube. Incluso eliminé el televisor del dormitorio, por ejemplo. No tengo interés en... Y un día pongo una radio y estaba hablando una persona que no le conocía la voz. Eso fue los primeros días de noviembre del año pasado. Entonces el invitado al programa decía, bueno, la masa salarial creció, masa salarial dice, para los oyentes la plata que hay en plaza, el salario real creció, la desocupación bajó, el grado de inversor es el más alto de la historia, la inflación está casi en el piso más bajo de los últimos muchos años. El déficit fiscal es el mismo que en el 2019, pero hay que tener en cuenta que Uruguay tuvo 2 años de pandemia, 1 año con la sequía más importante de la historia y 3 años con la diferencia cambiaria de la Argentina, que los uruguayos gastaban 20 millones por día en la Argentina. Exacto. Dice, entonces, si usted tiene en cuenta todo eso, entonces yo dije, este debe ser el subsecretario de Economía. Entonces pensé, no, ¿quién va a ser? Porque además no lo reconocí. Entonces el periodista le dice, entonces, ¿ustedes qué proponen? Y ahí dijiste, upa. Entonces me di cuenta Abrió los ojitos. que era O'Donnell el que estaba hablando. Seguro.
Y O'Donnell dice, bueno, nosotros vamos a seguir todo igual. La regla fiscal no se toca. La política del Banco Central tampoco. La política económica tampoco. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que este gobierno no hizo. Si bien todo creció, aumentó la desigualdad. Entonces esa desigualdad social nosotros vamos a trabajar, etc. Que incluso yo, después de eso, hubo una persona muy conocida que está en esa radio y me dice, ¿qué opinás de las elecciones? Y yo, va a ganar la coalición. Pues si el ministro de Economía dice eso, si el ministro de Economía del Frente dice eso, y ganamos en octubre por 80.000 votos, es imposible perder un mes después. Pero después te mienten. Bueno, sí. Después te prometen y la gente le gusta que le prometan y les gusta que le mientan, aunque saben que le están mintiendo. Sí. Yo lo he visto en política después de muchos años, gente que milita en un sector político de un partido, que el dirigente de ese partido le promete oros, moros y castillos, y resultado, cuando llega el momento, no le cumple nada. El tipo sale disparado y se va a otro sector del mismo partido. Sí. Y milita. En ese sector no le prometen nada porque es política de ese sector no empeñar la palabra si no la tiene garantizada, lo cual sería lo mejor en política. ¿Cuál es el resultado? Cuando falta 1 año y medio, 1 año para las elecciones, dice, vos sabés que me llamó de vuelta aquel que... Sí, pero ese no te jodió, por no decir no te cagó. Sí, claro. Sí, me jodió, pero ahora me va a cumplir, Va. Feliz Bueno, y contante. Eso, ¿sabes qué le pasa? Eso está lleno. Sí, eso pasa con el socialismo. El proceso es cada 10 años y termina en 9. Es así, o cada 12. En el 17 aparece la revolución socialista de la URSS, que nunca fue comunista, eran socialistas, como yo me aburrí de decirle al frente en el Parlamento. La URSS era socialista, igual que Hitler. Seguro, la social... Nacional socialista. Eran la misma cosa. O sea, el Fueron comunismo... los primeros que firmaron convenio y acuerdo para no Totalmente. enfrentarse. El comunismo era algo que se iba a llegar y que nunca se llegó. Que incluso Marx decía, optimistamente en sus libros, que las futuras generaciones para ver lo que era un Estado van a tener que ir a un museo, decía él. Junto al hacha de bronce y la rueca va a estar el Estado, porque el Estado va a desaparecer porque... Bueno, o sea que el comunismo no se llegó. Lenin fracasa. Entonces en el 29 viene Stalin. Qué bichito. Entonces dice, Lenin fracasó, pero ahora estoy yo. Stalin muere terminada la Segunda Guerra Mundial. Un fracaso absoluto, ¿no? El mayor criminal del siglo XX. Lo dijo Juan Pablo II y yo lo cito. Entonces vino Mao Zedong. Muere Stalin, aparece Mao. Y dice, Lenin y Stalin, y bueno, y toda la gilada, que son los de acá, los latinoamericanos, seguían a Lenin, ahora seguían a Stalin, ¿no? Y ahora siguieron a Mao. Y ahora siguieron a Mao. El Partido Comunista pro-chino. Exactamente. Acá tenían lindo movimiento. Los intelectuales latinoamericanos seguían esas líneas. Muere Mao, que fue un fracaso, el salto cultural, la revolución cultural, todos los chinos al campo. El gran timonel. El gran timonel. Muere Mao Zedong, pero viene Fidel en el 59. O sea, muere uno y viene el otro, ¿no? Entonces la reencarnación. Fracasó Lenin, fracasó Stalin, fracasó Mao, ¿no? Los Khmer Rouge en Camboya, que yo estuve en Camboya, ¿no? Que en 6 años exterminaron 1/3 de la población de Camboya. En 6 años. Hasta que los camboyanos se dieron cuenta que tenían que eliminarlos a ellos, porque se no iba a pasar como Robespierre, que mató a todos los franceses hasta que lo mataron a él para que no siguiera matando. Todos los que tenían lentes los fusilaban a todos porque suponían que sabían leer. Exactamente. Si usted no podía tener lentes para ver, o ser corto de vista porque marchaba el piedra. 1/3 de la población de Camboya en 6 años. Tremendo. Y yo estuve en Camboya el año pasado y es Manhattan. Sí, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante. Claro, después que prueban esos regímenes, sí, no quedan ni cerca, ¿no? Y eso tuvo un papel muy importante de Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país. En el derecho constitucional es el uno, que no voy a hablar acá, pero es el inventor de la constitución moderna, bueno, de todo. Y Estados Unidos cambió las reglas que dijo, al que yo derroto no lo humillo, me alío con él. Entonces Estados Unidos derrotó a Japón y salió a Japón, se derrotó a Alemania y salió a Alemania, salió empatado en Vietnam y se quedó con la mitad de Vietnam. Y después Vietnam se unió, pero Estados Unidos la apoya, pensar que hay un régimen semicomunista, pero son aliados. En Camboya también, es decir. Entonces,
El socialismo le pasa eso. Muere Fidel, que era como el referente. Entonces desapareció esa idea, porque los socialistas europeos hicieron un congreso, que Alfonso lo sabe, en el año 69, y renunciaron al marxismo. O sea, vamos a hacer el socialismo latinoamericano, no. Entonces después vino todo la onda populista, liderada por la América de Chávez, y Europa se democratizó, entonces el mundo cambió. Esa es la historia de la humanidad en 5 minutos, digamos. Y Uruguay siempre estuvo atento a eso. Y bueno, y apareció con fortaleza en la década del 70 el Frente Amplio, apareció el MLN, que también fracasó. No lo digo, Bamodio fue un referente y es hoy un referente, un autocrítico de todo lo que pasó y lo que hicieron. Y bueno, y llegamos a esta situación actual. En la situación actual, Uruguay, el secreto está en lo que decía Alfonso, la deuda externa. Los problemas que tenemos nosotros los podemos resolver, no te digo rápidamente, pero tenemos la forma de resolverlo. El tema es que los dirigentes políticos lo quieran hacer y que se pongan las pilas. Y con esto termino. Yo hice un estudio de las deudas externas. Porque como nosotros todos hemos podido ir a Europa y uno viene deslumbrado, estudié las deudas externas de los países europeos. Y el país que tiene menos deuda externa es Alemania, que tiene el 80% del PBI en deuda externa. Después tiene Japón tiene el 220%. 220%. Y después Italia, España, Francia, Irlanda, todo eso tiene el 150, 160, deuda externa. Uruguay tiene el 60, 65. O sea que en el ranking de deudas externas de los países más bajos, si comparamos. Los que mejor pagamos. Es el mejor de la clase, como digo yo. Y como según la ONU la pobreza infantil se elimina con 500 millones, para lo que dijo Alfonso es un cambio. 500 millones, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Ahora, el problema es quién lo administra los 500 millones para sacar la pobreza. Y el problema, agarra la ONU, gasta sueldo en uno, en dos y perdemos. Y el problema, ¿sabes qué? Eso Horacio también, como dijo un político español, el problema de España no es el gobierno, es la oposición. ¿No? Él estaba y yo digo, el problema nuestro es la coalición. Porque ahora veo a Graciela Bianchi, que es mi amiga, a Ojeda, que no es mi amigo, pero lo conozco, que vamos a modificar el código, presentamos todo, y todo eso se podía haber hecho en los 5 años que pasó. Todo eso. Sí, sí. Fueron tibios. Cuando dice no venimos a refundar, no hay que venir a refundar. Hay que reformar el código de proceso penal. Teníamos los 56 votos en diputados y 17 en el Senado. Era una papita. Hay que desarticular la fiscalía, hay que terminar con la ley de género, hay que... Todo lo que se metió en la goma de LUC, borrar. Claro, todo lo que se metió en la LUC, que fue la mejor ley de los últimos 50 años. Pero estaba escuchando al economista Partido Nacional, como es tan famoso. Ahora se me fue la cabeza. Famoso. No lo quieren mucho. Javier Daedo. Javier Daedo. No sé si es blanco, estaba con Novik. Está bien, bueno, pero debe ser de extracción blanca, por lo menos de extracción originaria. Sí. No sé qué le quedará, pero el hombre quiere reformar la LUC. Y él todavía se alinea con las posturas frente amplista de la reforma de la LUC, porque dice que es una ley como cualquier otra. Y es la vieja discusión que tenemos de que quién está por encima de la voluntad del pueblo. Un tema interpretativo de la Constitución que se lo han pasado por las partes. Eso fue un artículo del día de hoy. Tipo diciendo que hay que reformarla en por lo menos 3 artículos. Todos los artículos son lo que está planteando el Frente hoy. Claro, a falta de Astori y de Aedo. Exacto. Le pasa que el Frente quiere llegar al papel de Astori, pudiendo ser un tipo objetivo. Porque uno en estos temas tiene que decir, bueno, lo votó el pueblo. ¿Me gusta la ley? No. Que la cambie. Estuvo muy cercano con Astori, ¿no? Por eso. Siempre. Está buscando eso, pero yo leí todo el artículo 2 veces. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Ellos primero crearon la literatura. Porque todo tiene una literatura atrás. O sea, habrá algunos que tiran al voleo, pero ellos primero preparan la literatura como se preparó siempre. Entonces ahora tienen la convencionalidad, que nadie la conoce. ¿Qué es la convencionalidad? No hay nadie, ahí en el Uruguay hay 50 personas que saben lo que es una nueva corriente jurisprudencial que nació en el 2004, que es que las convenciones están por encima de las constituciones. Eso hay prestigiosísima doctrina uruguaya, nombro a uno porque es mi amigo además, el doctor Martín Rizzo,
que la defiende a muerte. Yo el jueves, hace 2 jueves atrás, tuve un congreso en Salto y hablé en contra. Y había profesores de la Facultad de Derecho que estaban en la fila ahí y me dijeron, yo estoy a favor también. Entonces, con la convencionalidad, las convenciones internacionales están por encima de la Constitución. Incluso la Corte Interamericana se ha tomado el atrevimiento, digo yo, de señalarle a algunos países, no a Uruguay, que modifique la Constitución para adaptarla a un tratado que lo resuelven entre 10. Entonces, con la convencionalidad, con las convenciones, pasa lo que dicen ustedes. Es decir, las leyes sometidas a referéndum no tienen valor, porque la convención está por encima. Los plebiscitos no tienen valor, porque la convención está por encima. Entonces, las elecciones no tienen valor. Entonces es importante que haya gente que defienda la Constitución. ¿Para qué quiero tener diputados y senadores si viene una convención y me dice lo que tengo que votar? Las 3 cosas que y el frente no es democrático. Las 3 cosas que puede decidir la población por encima del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial son las elecciones, los referendos y los plebiscitos. Claro. Ahora, si ya podríamos decir, no, ahora si no me gusta, vamos a poner a otro. No, te voy a hacer algo mucho más crudo. En la época de Don Amor, se les ocurrió juntarse por ley 200 tipos, 3.000 tipos, y ir contra la Constitución de la República, atentar contra los organismos estatales, derrocar un gobierno votado por el pueblo, te guste o no te guste. Si a mí me ponen que las convenciones internacionales están por encima de la Constitución, me dan el terrible derecho de declararme libre e independiente y atacar el sistema. Es la desaparición de los estados nacionales. Claro. Yo soy el único, soy uno de los pocos profesores que queda con grado en la facultad. Y todavía, mire, ¿cómo logra para que le den el grado a estos fenómenos? Porque el grado académico, está mal que lo diga, pero se logra por condiciones, digamos. No hay te nombro y te nombro. En la Facultad de Derecho eso no pasa. Bien, es una que salva. Los grados 5 de la Facultad de Derecho son todos grados 5, de verdad. Siendo comunista, socialista, o sea, ahí grados no se regalan. En otra facultad no sé. Pero estamos en minoría. Ahora hay un concurso en la Facultad de Derecho y es muy importante el resultado de ese concurso para ver quién accede a la dirección del Instituto Constitucional, que es un tema absolutamente doméstico, porque puede tener cierta orientación, ¿entendés? Porque la academia siempre está atrás. Todo tiene un trasfondo académico. Entonces, es la desaparición de esos estados nacionales. Pero la academia es como si fuera una logia. Sí, es muy parecido a lo que serían los masones. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo decía cuando estaba en política, si nosotros fuéramos gobierno hay que trabajar con la universidad. Sí, con la universidad están los mejores. Hay que hacer un puente, contratemos a los de Facultad de Ingeniería con horas docentes, que vale 1.400 pesos la hora. Baratito. Te hacen un puente, ¿entendés? Sí, es verdad. Y la Facultad de Ciencia para los temas ambientales, la Facultad de Arquitectura para los planes de vivienda, la Facultad de Medicina para los planes de salud. Hay que trabajar con ellos. Y la Facultad de Derecho para el orden jurídico. Yo sé que hay discrepancias y diferencias de opinión, pero ese tema de la convención la convencionalidad se hace incorporar a los programas de estudio y hay profesores, colegas míos, por ejemplo, que le dan cierta dirección y yo le doy otra. Los dos en el ámbito de la libertad de cátedra. Y cuando va a dar la prueba un alumno y se afirma en un criterio que no es el de la mesa examinadora. En el caso mío lo apruebo. ¿Y en el de alguno de sus colegas? Yo pienso que también, porque yo no hago preguntas de conocimiento. Yo hago preguntas de opinión, pero para opinar hay que conocer. Doctor, ¿no es peligroso que la dirección esté con ese pensamiento? Porque si lo trasladamos a la historia, va a pasar lo mismo. Porque acá si la dictadura empieza en el 68 en la historia, puede pasar también en la Facultad de Derecho ese pensamiento, ¿no? Claro. ¿No es grave eso? No, grave no, por eso es importante que los institutos tengan de todo, porque el director no resuelve, resuelve el instituto. Por ejemplo, el movimiento del MLN, que acá tenemos al máximo exponente, se levantaron contra la democracia y fue derrotado por la democracia. ¿Cierto? Le ganaron con la Constitución. En la hora. Medidas prontas de seguridad, todo lo que digan, pero está todo en la Constitución. Pues no hay nada que no esté fuera de eso. Y esa nueva corriente de pensamiento es esa, que tiene un punto positivo. No es todo malo la convencionalidad. Hay un profesor colombiano que dice, ¿qué es la convencionalidad? Que la moral llegó a la Constitución.
Entonces vamos... ¿Y quién define la moral? Bueno, pero él lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a ver que nosotros hagamos un plebiscito, Horacio, que diga, bueno, todos los nacidos al norte del Río Negro no pueden ir a la universidad. Sí. ¿Eso se puede plantear? Se puede plantear. O sea, no hay ningún Sí, tema claro. implanteable. Sí. Y ponerle que haga un plebiscito y se haga a favor. La Constitución dice que los que el norte del Río Negro no pueden ir a la universidad. Entonces, el convencionalismo lo que trata de decir es que cuando hay constituciones que tienen ese contenido que rechina contra las convenciones de derechos humanos, ese contenido es inaceptable y no se puede aplicar como derecho positivo y está la convención por encima. Entonces nosotros tenemos un artículo que lo escribió, que es extraordinario, que es el artículo 72, que la Constitución uruguaya enumera una cantidad de derechos y deberes. Y después cierra diciendo que cualquier otro derecho que aparezca, que claramente los redactores no lo podían... Hoy, por ejemplo, Internet es un derecho humano hoy, pero cuando hicieron la Constitución no existía, ¿te imaginas? Claro. Entonces él dice que cualquier derecho que aparezca que sea compatible con la forma republicana de gobierno o con la esencia del ser humano se considera texto positivo en el de la Constitución uruguaya. Bien. ¿No? Entonces, Sabio el que escribió eso. Notable, sí. De la Constitución del 42 viene eso. Mire usted, 1942, la de Valdomir. el de Valdomir. Sí, fruto de un golpe de Estado. Por eso, y por eso lo estaba llevando a ese punto. Pero ratificada por el pueblo. Bueno, pero en último caso estaban ratificando a un dictador. Sí, pero ya pasó con Terra. Esa Por es una eso, constitución la del linda. 34. La mejor constitución. Por eso, Sí, doctor. yo usted- tenía un tío abuelo que lo apoyaba a Terra. Sí. El hombre estaba feliz con Terra. Pero ahí el poder constituyente, que es a lo que Terra... Pues toda esa gente sabía filosofía. Esa gente era extraordinaria. Vos te das cuenta que ya todavía... Sí, en, sí, el año sí. 60, en el año 70, cuando le quisieron hacer el juicio político a Erro, está en el artículo 93 de la Constitución, pero nunca se hizo. Entonces los senadores no sabían cómo hacerlo. Sí, vamos a hacer un juicio político, porque apoya el MLN, ese era el discurso. Bueno, era cierto. Bueno, sí. Y el MLN era un grupo guerrillero fuera de la Constitución de la Totalmente. República. Entonces no le podían sacar los fueros porque no había quórum, pero por el juicio político podía un camino más corto. Entonces, ¿qué hicieron los senadores con buen tino? Llamaban a la Facultad de Derecho. Y le dijeron, bueno, díganos cómo se hace. Está bien. Y en la década del 70, la cátedra constitucional de la Facultad de Derecho era la selección del mundo. Era Grosses Piel, Jiménez de Arecha, Horacio Casinelli Muñoz, Barbé Pérez, Carvajal Victorica, Aníbal Barbagelata. Eran todos grado 5. No eran todos porque no podía haber más de uno, pero cualquiera podía hacerlo, ¿entendés? Cualquiera jugaba. Los grandes maestros, Alberto Ramón Real, todos los libros que estudiamos hasta hoy. Y ellos dijeron, esto se hace así. Después hubo un cambio de voto de Jorge Valle y no se llegó al incidente. Pero todos esos antecedentes, en la Constitución del 34, Terra, para dar el golpe, buscó un sustento filosófico, se basó en Rousseau. La soberanía reside en el pueblo. Entonces el pueblo hace lo que quiere, que es lo que dice Alfonso. Yo no quiero a Orsi, lo saco. Y Arco Ferrán, que era catedrático, estaba enfermo, retirado ya sus días finales, y con esa responsabilidad docente, volvió a la universidad y dio una clase última, que la tituló a la clase, Concepto de Nación en la Constitución Uruguaya. Eso en el año 34. Nosotros del 34, cuando decimos qué quiere decir el artículo que dice la soberanía resiste radicalmente a la nación, además la palabra radicalmente, podrían haber puesto existe, pero pusieron radicalmente. Nadie lo ha superado a esa clase de Arco Ferrán, que fue una clase que el Centro Estudiante de Derecho se la tomó taquigráfica y después la publicó. Ni siquiera tenía 30 libros adelante. Y ha sido, en América Latina han tomado ese concepto. Entonces Arco Ferrán dijo, no, la soberanía no radica en el pueblo. Que Terra dice eso para dar el golpe, porque Terra decía, el pueblo quiere una nueva constitución. La soberanía radica en la nación, que no es el pueblo. El pueblo es el órgano. Y entonces ahí explicó, que no lo iba a aburrir con lo que es eso. Y ese sentido jurídico del uruguayo se mantuvo hasta el año 73. En el 73 viene el golpe, en el 85 viene la democracia, pero como yo dije, lo leía en Salto, la Constitución del 67, que es la vigente, es la última. Ya no va a haber más constituciones. Nosotros tuvimos 5, pero porque ya el sistema político no
no la aplica directamente. Entonces, ¿para qué la va a reformar? ¿Entendés? Antes se reformaba para poder aplicarla. Para poder aplicarla, porque no querían violentarla. Pero te pongo un ejemplo y Había un termino. nivel de respeto a la Impresionante. Por eso Uruguay es distinto a todos. Y te pongo este ejemplo y termino. La Constitución de 1830 era prácticamente irreformable. Para reformarla se necesitaban 6 años mínimo a 12. Era entre 6 y 12 para reformar la Constitución del 30. Entonces, ¿qué hicieron los uruguayos de José Valle Ordóñez y Carlos Roslo y Luis Alberto Herrera? En el 8 iniciaron el proceso de reforma, que les llevó 6 años, y reformaron la forma de reformarla. Claro, hacerla más corta. Y después hicieron la del 18. Pero en toda América Latina daban golpes. Claro. Y Uruguay no. Uruguay siempre iba con ese camino. Ahora, perdón que me fui un poco extenso. No, Bueno, brillante, yo- nos dio una Sí, clase doctor. espectacular. Yo quiero intervenir unos minutos sobre tu intervención primera, digamos. Vos decís, yo estoy de acuerdo, que cada época corresponde a las circunstancias sociales, políticas, Sí, la interpretación del histórica. momento. Exactamente. Por eso es tan difícil interpretar los hechos de 1960 en adelante con la mentalidad que tenemos hoy. Ah, sí. Yo soy un ejemplo. Yo interpreto las circunstancias políticas hoy con una mentalidad completamente diferente a la que tuve cuando milité en el MLN. Claro, sí, ¿Eh? sí. Es así. Eso es así. Ahora, independientemente de eso, hay cuestiones que no pueden cambiar, como es la ética personal, la honestidad personal, la lucha contra la corrupción. Apoyado. Totalmente de acuerdo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando leo esta proclama sesentista, como vos llamaste Sí. correctamente. Porque Pero lo que decía hay- era cierto. ¿No? Así que porque, claro, porque luego en la práctica, quienes defendieron incluso poniendo en riesgo su vida, cuando fueron gobierno hicieron todo lo contrario. Esa es la gran contradicción. Y se beneficiaron de todas las corruptelas del sistema político Sí. Y que las ampliaron. incluso, Peor. Las hicieron más paquetes. están en la base del golpe de Estado. Porque es cierto, el MLN aceleró el proceso de la dictadura, pero el sistema político contribuyó grandemente, porque los militares se negaron a entregarle el gobierno, una vez liquidado, por lo menos aquí en el Uruguay, la lucha contra el MLN, no le vamos a entregar el gobierno a estos corruptos. ¿Eh? Entonces, hay un tema que es la corrupción, que es permanente, que pasan los años, pasan las décadas y se sigue manteniendo. Y lo que vos dijiste, la ética. Lo que usted dijo, la ética. Sí. Que es un concepto que la gente lo maneja mucho. Pero ayer yo estaba yo siempre en el Parlamento yo dije, la izquierda se adueñó de la ética. Sí. Entonces uno dice, ¿qué es la ética? O sea, que uno tuviera un niño, ¿no? Porque la ética es una rama de la filosofía, ¿no? Que creó Aristóteles, poner el primero. Pero la ética de Nicomedes, ¿no? El libro. Pero si hay que explicarlo a un niño, ¿qué es la ética? Y yo diría, bueno, la ética es lo que está bien, ¿no? Para que el niño entienda. Claro. Sí, sencillito. Pero cumplís. Ahora, yo ayer escuchaba a un periodista argentino que es muy bueno y que es de derecha. Por eso me llamó la atención. Longobardi. Ah, sí. Marcelo Longobardi. Trabaja en la CNN en Estados Unidos y acá en la Argentina. Y entrevistó a un filósofo español. Entonces, la pregunta era la preocupación de Longobardi por la aparición de las derechas. Y ahí nombraba a Trump, a Milei, al húngaro, que no recuerdo cómo se llama, a la italiana, la presidencia. Yo tengo discrepancia. Para mí Meloni no es de derecha. Bueno, pero entonces yo... Se lleva bien con Milei, ¿no? sí,
No, yo después te argumento por qué. Yo venía- Si no fenomenal, Bueno. tenemos que votar toda la derecha. No, yo venía La escuchando. mujer es una fenómena en Italia. Claro, pero yo venía escuchando eso, independientemente de que era un español que venía a presentar un libro en la Feria del Libro de Buenos Aires sobre inteligencia artificial. O sea, nada que ver lo que le preguntó. Pero como introducción le largó eso. Entonces después me quedé pensando en la soledad del gabinete, como decía Arturo Ruabasto, el paraguayo, que Longobardi le hizo una pregunta como que la derecha fuera mala. ¿Te das cuenta que el tono, preocupado por la aparición de las derechas, porque tienen presidentes hoy las derechas? La calle Pou estaría incluido en él, según Longobardi, ¿no? El ecuatoriano, el paraguayo, para hablar de América Latina. Bueno, el argentino ni hablar. Entonces yo después me quedé pensando y yo digo, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿por qué Longobardi, que no es el tema, pero fue el que ¿por qué está preocupado? ¿No se preocupa de los otros regímenes criminales? O sea, entonces eso es la ética que se adueñó al frente. Todo lo que la izquierda dice es lo que está bien y lo que dicen los demás es lo que está mal. Y eso es lo que hay que combatir. Y es lo que dice Amodio. Corrupción hay más en la izquierda que en la derecha. Porque como dijo un senador argentino que tenía razón, dice, la derecha hace cuentas y la izquierda hace cuentos. Claro. Sí. No. Bueno, Sí, sí. Yo quería también una cosa que usted dijo, que los sistemas políticos debería trabajar con la universidad. Sí. ¿No? Trabajan mucho, pero más. Sí, pero le voy a decir mi experiencia como alcalde cuando yo propuse algunas cosas y lo que fue lo que me dijeron. Creo que fui 20 años cronista parlamentario y los universitarios iban al Parlamento a decir, estos políticos no nos quieren dar recursos. Y los políticos decían, estos universitarios vienen a joder, a pedir plata acá al Palacio, ¿no? Esa fue los 20 años, esa era la situación. Yo creo que la universidad no administra bien la plata. No, pésimo. La administra muy mal porque la administra con ideología y no pensando en general. Cuando fui alcalde, y integré la mesa del plenario de municipios, es decir, el grupo que... Sí, claro. Había una cosa que la mayoría de los municipios no tenían funcionarios técnicos. Es decir, no había contadores, no había arquitectos, no había... Entonces, cualquier alcalde podía tener la maravillosa idea que la venía a plantear, mire, tengo este proyecto, y le decía, no, pero ¿dónde está escrito? ¿Y cuántos metros son? Entonces, en una reunión del plenario municipio de la Cuenca de Santa Lucía, planteé que aquellos estudiantes universitarios que estuvieran ya prontos para recibirse o casi prontos, trabajaran para los municipios, pero que no era que trabajaran todo el día, sino que se reunieran con el alcalde, con el consejo municipal y establecieran, bueno, mira, tenemos este proyecto, bueno, podéis ir acá, se pagan los viáticos, etcétera, etcétera. No, yo estoy de acuerdo en eso. No quisieron. Después, también, a varios dirigentes políticos le planteé esto otro. Le dije, mira, yo he hablado con varios estudiantes universitarios que están por recibirse y hacen proyectos que son buenísimos para el Uruguay. Sí. ¿Y cómo terminan? El tipo lo presenta, nadie le da bolilla, se va para el exterior y después sale en el diario El País que hizo $1.000 millones porque formó una empresa con el proyecto que la universidad no le dio bolilla. Sí. Entonces le dije, ¿por qué no crean, ya que crean tantas comisiones especiales, muchas de esas al santo cohete, porque son al santo cohete, no crean para recibir los proyectos de aquellos estudiantes universitarios que se están por recibir, digamos, no sé cómo técnicamente cómo se llama lo último. Sí. Y se estudia y se ve que es bueno y que es malo, ¿no? O que le puede generar al Uruguay muchas cosas. Eso que hizo usted es brillante. No, pero sí, pero dijeron no sé si será brillante, pero todos me dijeron que no. Dice, no, déjalos allá, que lejos. No, pero yo estoy en la línea suya. Yo si pudiera incidir en algo que no incido en nada. Por eso, yo cuando hablo de la universidad, yo un día le dije al Beleche, me dice, la universidad es un barril sin fondo. ¿No? Y el rector Arim, el diputado que más defendió el presupuesto universitario fui yo. Me lo reconoció el propio Arim.
el mensaje de texto. Ahora él tiene la llave, vamos a ver cuánta plata le da a la universidad. Porque él hasta el año pasado iba al Parlamento a pedir. Bueno, pero ahora usted le muestra el agradecimiento un día de Sí, lo que lo defendió ¿no? no quiero hacer el gesto, pero lo No, acomoda, bueno. lo acomoda, porque este pícaro, Pero eso después le cuento la chanchada del pícaro. Bueno, escuchame, Sí, claro. pero eso que dice Alfonso, es lo que Alfonso me leyó el pensamiento, yo se lo leí a él. Y porque estamos juntos en la misma mesa y es redonda. Claro, Sí, las Si tuviera esquinas complicadas. Bueno, sí, pero al claro. ser redondo, porque circula. eso que dice él es lo que digo yo. Ningún joven se recibe de ingeniero agrónomo si no hace una monografía, una tesis doctoral. Ahí está, la monografía. Nadie se recibe de arquitecto si no hace un proyecto arquitectónico. Nadie se recibe de ingeniero si no hace un proyecto de ingeniería. Y la universidad, cuando yo empecé en el año 79, tenía 16 carreras. Hoy tiene 143 carreras universitarias. Está en todo el Uruguay. No hay ni un departamento que no tenga... O sea, la universidad es... La UTU. La UTU tiene 12.000 hectáreas de campo en propiedad. Todos los capitanes de buque que andan en los cruceros o en los pesqueros, a no ser que vengan de la Marina, son egresados de la UTU. El único lugar donde se puede estudiar para manejar un barco en el Uruguay es la UTU. Sí. Los técnicos agropecuarios, los que no salen de la Facultad de Agronomía, salen de la UTU, de las escuelas privadas que son de la Iglesia de Agronomía. Toda esa gente, cuando presenta proyectos, como bien dice Alfonso, se forma un tribunal para aprobárselo y son proyectos extraordinarios. Algunos pasan, pero hay otros que son tremendos y van al archivo. No los dejan. ¿Error de qué? De la universidad de no ir a buscar a los alcaldes, a los De la intendentes. universidad y de los políticos, que como Eso no es conocen, político. pues los políticos no son Lo universitarios. responsable es el Es el Parlamento. Está bien, es el Parlamento. Mirá, hubo unos pero vos si lo claro. forzás y le tirás los papeles arriba de la mesa, los proyectos de los muchachos, cuando se están para recibir, son específicamente los necesarios. De repente hacen un proyecto imaginario de algo que está perfecto, que está divino, pero si no convenciste al intendente, al diputado del pueblo, al que sea, En la Facultad de Ingeniería unos chiquilines inventaron el hormigón permeable. miércoles. Entonces con eso se evitan las inundaciones de calle. Toda esa cuando llueve agraciada La sí, Paz, que- Paysandú. sí, esto sí. Bueno, hay que hacer los cambios. Hay que cambiar acá la bajada. Pero mirá cómo lo hicieron. Estudiantes, yo di clase en ingeniería y ellos me enseñaron a mí. Mirá que en la Facultad de Ingeniería los viernes de noche, cuando yo daba clase de 20 a 22, los viernes de noche en un pasillo de la Facultad de Ingeniería se ponían tableros de ajedrez. Entonces pasaba Álvaro y había un papel y decía, último movimiento, ficha negra. Entonces se sentaba en la mesa del blanco y decía, muevo la blanca y anoto. Y se iba. Y después pasaba Modio a los 3 días. Ya sentada en la negra. Entonces era una partida que se jugaba entre decenas de personas innominadas. Y que se respetaba el papelito y el... A rajatabla, a no hacían rajatabla. chancha. No. Y en el subsuelo de la universidad, algunos días en la noche tenían como un recreo para inventar robótica. Y yo bajé al subsuelo un día y eran los robots que me caí de espalda, hecho por estudiantes. ¿Qué hicieron los estudiantes de ingeniería? Se pusieron a trabajar en un hormigón permeable, entonces lo fabricaron ahí mismo en la universidad, con los materiales que le dio la universidad, y lo pusieron debajo de los aire acondicionados. Entonces, cuando la manguerita del aire acondicionado goteaba, en lugar de poner una botella de 5 litros de plástico, iba al hormigón, y contra el hormigón hicieron una franja de tierra y plantaron hortalizas y plantas. Entonces goteaba el aire acondicionado, el hormigón absorbía, no se formaba el charco y después de muchas cientos de gotas humedecía la tierra y nacía la planta. Eso era extraordinario. Perfecto. Y puedo estar hasta mañana diciéndote gente de agronomía que con luces eléctricas probó diferentes cultivos a ver si a los vegetales se le aplicaba lo de las aves que comen todo el tiempo si tienen la luz. Y a algunos vegetales se le hace, si tienen luz eléctrica, siguen creciendo. Y hay unos chacreros, mi hija participó en uno de esos, por eso lo puse con propiedad, que es agrónoma. Unos chacreros de Canelones se enteraban y le compraban las carpas, los gazebos para que lo hicieran en las chacras de ellos, Seguro. para que hicieran el experimento. Claro. Y le dio resultado. Entonces, podríamos estar hasta mañana contando esos ejemplos, pero hay que trabajar con esa gente. El hormigón permeable se utiliza en España
para las carreteras, Bueno, ahí viene. para las calles. Es Bueno, una mezcla. ¿Vamos a esto? No, espera que vamos Ya. a leer lo del editorial de él. Que Y- tenemos el editorial y porque entramos en eso. Después le quiero hacer una pregunta, Esto Mois. hicimos promesa electoral. No, hágale ahora. No, porque no lo quiero distraer, pero hoy escuché un reportaje que hizo Graciano Pascale a un escritor que no, es un cientista político uruguayo, pero no retuve el apellido, que habló de los otros Tupamaros, Sí. Conozco el libro, conozco que se presentó en la Biblioteca la Nacional. historia, sí. Entonces los presenta ahí como un ala del MLN Sí. que se abrió discrepando con la... que está nuestro amigo Nieto, Sí. lo nombró ahí como un, Sí, como sí. un referente de ese nuevo Sí, sí. ala, y que se fueron a Europa, que se vieron que Europa no funcionaba lo que el MLN proponía acá, y volvieron y se incorporaron a los partidos tradicionales, algunos de ellos, otros no. Sí. Y bueno, y como para mí fue una cara novedoso, quería preguntarle a usted si es cierto eso, si es así. Sí, son Perdón que los, lo saqué No, de- no, de- no, no. Está son bien. los famosos renunciantes que no renunciaron en Europa, renunciaron en la Argentina Ah, en la a Argentina. la lucha armada. Año 74. Exactamente. 1974. Exactamente. Mirá. Lo que Usted- pasa es que Ustedes la conocían toda esa historia, yo no sabía eso. sí, yo estuve con el autor del libro, tuve una charla con él, porque yo apenas conocí la tesis, yo discrepé con el inicio de la tesis, que dice que los renunciantes renunciaron a la lucha armada porque iban a formar el partido marxista-leninista, un partido marxista-leninista. Ujú. Yo discrepo con eso. Eso dice el libro este. Sí. Fue una excusa de estos 4 ex integrantes del MLN, Ujú. de los cuales yo conocí a 2 personalmente, a Lucas Mansilla y a Efraín Martínez Platero. Martínez Platero era de ese grupo, porque Martínez Platero fue importante. en el Sí, MLN. después. Ah. Después también acompaña a ellos. Ellos querían abandonar la lucha armada y buscaron una excusa, porque en ese momento sabían que la corriente proletaria, que era una corriente radical, encabezada por Gabino Falero Montes de Oca y Andrés Cultelli Chiribao, Ujú. los había condenado a muerte. Ah, mirá. Entonces, formar un partido marxista-leninista para contribuir a la revolución fue la excusa. Mm, Fue la cobertura. claro. Porque después fueron a los partidos tradicionales la mayoría. Claro, nunca sí. hicieron el más mínimo esfuerzo Lo que hicieron. por formar ese partido. Se fueron del Uruguay a la Argentina y la Argentina a Europa. Exactamente. Se pelaron Y antes de la- en Europa toman contacto con Wilson Ferreira, con otra gente de los partidos tradicionales y se incorporan a los partidos tradicionales. Que ya Uno tenía- solo al ya Partido habían tenido Colorado. contacto en Buenos Aires. Que ya venían Está en el arrastrando. documental. Ah, bueno. Está en el Sí, documental. hay varios de esos. Ya hablar. Ya venían arrastrando estas conversaciones desde los años 70 en Buenos Aires. El tema, yo no tenía ni idea de eso. El libro es muy interesante por la documentación que aporta, Ujú. pero parte de una base, a Equivocada. mi juicio, equivocada. Nunca tuvieron esa intención. Está bien. Fue una excusa. Y Es no- más, Nieto me da la razón. Bueno, ni- Nieto. sí, Amodio, yo creo que ni lo pensaron. No, nunca, Fue nunca. Fue la Fue una excusa para que no lo excusa. Seguro, limpiaran. claro. Fue una Van a aplicar. excusa. ¿Qué podemos decir para que estos anormales no nos maten, no? Fue Pero una aparte, excusa. la retirada de ellos Fue fue una con excusa plata. y además entra perfectamente en la mentalidad y en la personalidad de Lucas Cultelli. Mansilla. No, de Lucas Mansilla. No, que Cultelli es- para matarlo, digo. Claro, sí. Pero Mansilla, que fue el ideólogo, no me cabe ninguna duda, de los renunciantes, más allá de la realidad en el Uruguay, ¿no? Que no era posible continuar la lucha armada en el Uruguay, Claro. por muchísimas razones. Una de ellas era la infiltración Sí, claro. que tenían. Bueno, En fin, yo me voy a referir al libro Más secretos del PCU, que se viene vendiendo bien. Que aquellos que lo quieran comprar
al pie del programa sale el número de la cuenta bancaria a la cual pueden enviar, sale cada libro 750 pesos. Me mandan al WhatsApp 097-465-465 la capacidad para podérselos reenviar por DAC, o en su defecto lo levantan donde yo, en la dirección que yo les indique en ese momento. Pero quería leer el editorial del diario El País del día sábado 3 de mayo de este año, sobre más secretos comunistas, dice, no más secretos del PSU. El título que le puso el editorialista es Más secretos comunistas. Dice, mientras se extiende parsimoniosamente el gobierno del Frente Amplio en su nueva era post-liderazgos históricos y victoriosos, Astor y Mujica Vázquez, se siguen publicando libros que narran episodios vinculados a la historia de la izquierda, y en particular del Partido Comunista en el Uruguay, que durante años han permanecido ocultos. Quienes están en esa tarea no son, infelizmente, exponentes de la academia vinculados al estudio de la historia. Y esto voy a hacer una referencia a esto porque realmente los académicos de la historia reciente son flechados, es una opinión mía, la digo yo, no el editorial. Sabido es, en efecto, que sobre lo ocurrido en los últimos 60 años en Uruguay se hace muy difícil encontrar libros de especialistas que se atengan a lo que verdaderamente pasó. Por poner un ejemplo ilustrativo, ha sido el periodismo el que ha reflotado todo el episodio de febrero de 1973 para desde allí analizar más y mejor lo que fue el proceso del golpe de Estado que culminó en junio de ese año y que por meses tuvo a gran parte de la izquierda completamente alineada con los intereses militares golpistas. Uno de esos actores del mundo periodístico que se ha dedicado a investigar documentos y a narrar lo que realmente pasó en aquellos años es Álvaro Alfonso. En la misma línea que el fundamental del año pasado, Computadora, por el libro anterior de Álvaro, La caída de la red clandestina del Partido Comunista en el Uruguay, Alfonso acaba de publicar el libro Más secretos del PSU, con aportes sustanciales de distintas fuentes. Se destaca sobre todo, entre ellas, lo que se conoce como el Archivo Castiglione, que por años estuvo en sede judicial y al que era muy difícil acceder y cuyo contenido buena parte de la izquierda pretendió dejar limitado solamente a especialistas historiadores totalmente adictos al campo ideológico simpatizante del Frente Amplio. Se trata de un libro que, como en el caso de Computadora, va a traer cola. No omite datos fundamentales que son bien conocidos, desde el reconocimiento y descripción de las brutales torturas que recibieron muchos comunistas en tiempos de dictadura, hasta la confesión de que la afirmación de que Ronnie Arismendi había entregado el fichero de integrantes del PSU para poder exiliarse en la Unión Soviética es un invento de los militares. Hay varias páginas cuya información vuelve sobre temas que ya se han tratado sobre la historia reciente izquierdista. Pero lo mejor son los datos y documentos nuevos que la investigación de Alfonso pone sobre la mesa. En una presentación que va desde los años 60 hasta operaciones de inteligencia internacional que involucran a la CIA, de Estados Unidos en plena democracia post-1985. El abanico es amplio y deja al lector muchas veces perplejo por la cantidad y la gravedad de la información que allí se expone. 40 años más tarde, cuesta creer que el control militar autónomo de los movimientos comunistas en la apertura democrática implicara incluso que funcionarios de inteligencia lograran disponer de llaves de la sede misma del PSU de manera de poder entrar tranquilamente y en horas discretas, tomar documentos, sacarles copia y volver a ingresarlos en esa sede con total discreción. A 4 décadas de todo aquello también resulta entre asombroso y apasionante para cualquiera que se interese por la historia política del continente. Constatar que con nuestra apertura democrática Fidel Castro decidió instalar un centro de operaciones de inteligencia comunista internacional en Uruguay de manera de tratar de incidir antes de la caída del muro de Berlín en la política del Cono Sur, al punto de que esos movimientos que involucraron un protagonismo amplio de diplomáticos cubanos en Montevideo y el arrendamiento de una habitación de hotel céntrica a partir de la cual poder llevar adelante las tareas de espionaje, forzaron a la CIA a extender también aquí sus redes de información. De golpe, con descripciones que a veces resultan como salidas de las mejores películas de espionaje,
el lector cae en la cuenta de que Montevideo se transformó en la segunda mitad de los años 80 en una sede de espionaje y contraespionaje internacional, que involucró directamente a las grandes potencias que libraban por esos años la Guerra Fría. Hay mucho más que el libro describe y que resulta muy importante: nombres y vínculos militares con el mundo político de aquellos años, financiación concreta de acciones comunistas por parte de la Unión Soviética o protagonismos de dirigentes de la izquierda que incluso hoy siguen ocupando lugares relevantes de la política nacional. Alfonso saca así a luz información reservada sobre una izquierda y un PSU que siguen estando llenos de incómodos secretos. Ese fue el editorial, que yo creo que el editorialista, que yo sé que a él no le gusta que mencionemos quién es, pero nosotros sabemos quién fue que lo escribió, ha hecho una síntesis tan ajustada y tan interesante, porque toca 2 o 3 temas que en el libro son deslumbrantes. Es tremendo editorial. Pero yo quiero decir algo, si me permite, de Alfonso. Sí, me permite antes Sí, una cosa, sí. no es el libro mío, es del Cernidor. Bueno, sí, pero usted No. es el que De hizo aquí en toda más, la sí. compaginación. No. Es así, no se No, equivoca. mire para el costado. Sí, yo también, o sé sea. que el hombre hace las correcciones y si a usted no le gusta se las banca igual porque el hombre se las hace. No, está Porque bien. es especialista en correcciones. Sí, pero Doctor. No, acá algo muy importante. Mm. Siempre vamos a la literatura. Ahí Sí. está todo. Claro. La literatura le iba a la historia, a la filosofía, a la lógica, ¿no? Hubo una época en el Uruguay que los historiadores eran todos blancos. Por nombrar algunos, son decenas: Setembrino Pereda, Luis Alberto Herrera, Carlos Roslo, Eduardo Acevedo, Washington Lockhart, de Torres Wilson, todos grandes historiadores. Después vinieron los historiadores de izquierda, también muy importantes, ¿no? José Pedro Barrán, Benjamín Nahum, Miguel Barreiro, y todos los que vinieron después, que son interminables. Pocos historiadores colorados: Traversoni, ¿no? Que fue senador. Sí, Sanguinetti, pero viste, ahora el Uruguay se quedó sin, y lo digo con todo respeto, capaz mañana me dice, no, mirá que somos 100, ¿no? Porque está la ex ministra de Cultura, que es una gran historiadora del Partido Nacional también, Ana Ribeiro. Pero hay como una falta de historiadores blancos frente a aquellas grandes figuras que te nombré todas. Algunos, son decenas. Alfonso, ¿por qué Alfonso no es, Álvaro, por qué no es historiador? Porque no se recibió de profesor de historia. Claro. Pero es el periodista de investigación más importante del siglo XXI. Le pago algo ahora. No, No, pero es verdad. No, Es verdad lo que dice. me remito al siglo XXI. Sí, no te llevó. Vos naciste en el 20, tampoco te hagas tu pistola. pero- no le ganaste a los del 20, ¿viste? No, pero la gran obra literaria de Alfonso, Sí. no porque esté acá, lo he dicho en muchos lugares, es en el Mejor. siglo XXI. Sí, claro. Entonces, él viene a sustituir, sin proponérselo, pero los blancos lo deberían ver. Yo soy trigueño. El hombre dice que es trigueño. Sí. Porque es un blanco de lo que se sube a Pero la no, cuchilla trigueño. y después hay que bajarlo de la Trigueño. cuchilla. El Partido Nacional debería ver que viene un periodista de investigación, viene a llenar un vacío, entre comillas, de los historiadores blancos. Y esta información hay que manejarla. Y hay que manejarla, no utilizarla. No, maneja. Acá, mirá que los libros de Álvaro, Manejarla políticamente, porque son documentos. Y bueno, entonces hay que ir a eso. a lo que no a te he lo demostrado. super. Mirá, Por yo- eso lo dije, pero siempre lo Sí, siento sí, sí. así. Pero hay una cosa que es real. Si Álvaro, fuera de izquierda sería rico. yo te voy a explicar. Sí, seguro, era millonario. Si era de izquierda le estaban pagando. Senador, me dijo uno. Totalmente. Una vez. Seguro, lo nombraban a los 10 minutos. Ponen cada pirulo de diputado de senador. Acá se discutió a Vargas Llosa, Sí. que es un maestro de la literatura. Seguro. ¿Estará de acuerdo o no? Pero como las novelas de Vargas Llosa son extraordinarias. Exacto, nadie lo discute. ¿No? Podrá gustarle o no su filosofía política. eso es otra Totalmente. cosa. Álvaro tiene un defecto y una gran virtud. Están unidos. Mm, El defecto es que pone todas las versiones en el libro y las documenta. mm, Y la virtud es que lo hace. claro. Pero depende de los ojos con que se miren. Los que lo quieren ver en beneficio propio, dice que es el gran defecto. Los que lo quieren ver con los ojos para que se le ilumine la vida, van a decir que esa es la virtud. A veces la virtud y el defecto es el mismo punto. Depende del ángulo con que lo mire. Y no hay otra historia. Pero mire que el diario del País le dedica una editorial.
son, No, pero no es la primera. ya sé, Pero Pero- y esta estaba no son, inmejorable. no son tanto los editoriales No, no. que el país Lo que dedica con pasa nombre y es apellido. que quien la escribió intelectualmente es una persona que es interesantemente superior. Sí, sí, el O país sea, el tiene tipo buenos columnistas. No, se lee todo Mm. el libro, para hacerte una columna de X cantidad de palabras. Mm. ¿Está bien? Y vos decís, pero es corta. No, es concreta, concisa y ajusta a la verdad. Este libro, que le estamos haciendo tanta propaganda, que ya pudimos ir contando un poco para que la gente se anime a comprarnos más libros, que necesitamos vender todos los libros para el documental, ¿no? Tiene el último capítulo. Es una joya. Se enteran los gringos, la CIA se entera de que iba a operar los cubanos en Montevideo en el 85, a continuación del juramento de Julio María Sanguinetti como presidente, fue continuado, no es que se fueron y volvieron. Al tercer día. Cuando vino Fidel. No, cuando vino Fidel trajo a toda la trupe y les entró para el coso y se quedaron. Él se fue y dejó todo el equipo armado. Con algunos renombres uruguayos también en ese paquete, Sí, ¿no? no, y viene otra cosa que ahora viene a cantar Ese. Silvio Rodríguez, que los documentos muestran que era la pantalla. Un hombre del régimen cubano. Que vino en el 85. Ahí Yo- vino yo- con el paquete. Yo lo fui a ver a la esplanada. Bueno, ahí está, vino con el paquete. Y Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Estuvo Exacto. más de 30 días en el Uruguay actuando en distintos lugares. Mm. Entonces, vos encontrás que los gringos se enteran de eso. ¿Y qué hacen? ¿Qué harían cualquier país con sus servicios de inteligencia? Te los infiltraría igual. Mm. Sí, pero con documentación de la CIDE, del Mossad y del Servicio Secreto Todo. Los Brasileño. tipos garantizaron todo eso, lo verificaron, que era lo que iba a hacer Fidel. Fueron a hablar y pidieron autorización al gobierno uruguayo, a Sanguinetti. Mire, tener este problema, a usted le va a pasar esto, esto y esto. Esta es la documentación, solicitamos permiso para actuar. Yo dije, che, ¿los gringos estaban buenos en el 85 o siempre fueron así? Porque me han contado que los tipos van y se infiltran donde sea. Ujú. Estos vinieron a pedir permiso. Mm. Álvaro se tomó la deferencia de enviarle un correo al señor presidente, periodo concluido, Julio María Sanguinetti, referido al tema, el cual le contestó, bueno, algo de eso hubo, pero no me acuerdo mucho. El hombre que tiene buena memoria Sí. se acuerda, pero no quiso explicar de qué autorizó. Mm. Con la conjunción de los servicios de inteligencia uruguayos que gemeleaban, los ponían de gemelo, que no los se va a dejar solo los gringos. Y estuvo bien Sí, autorizado. había una carpeta. Seguro que no tenga más remedio. Había una carpeta en el archivo Castiglioni con toda la documentación donde hay escuchas telefónicas, que por supuesto no No las tenemos. las tenemos, sí, pero no las pusimos en ese Sí, caso. horrible, porque, bueno. Para el documental de Amodio. sí. Y, La cara de Amodio claro. brutal. Lo leía y lloraba. y ahí voy, que el archivo Castiglioni tiene decenas de reservas, muchas, pero a veces uno piensa, ¿quién fue el que reservó esto? Porque a veces parece que fueran medios tontos que dejaron abiertas distintas puertas para que le pegaran por otro lado. Mm. Y a Y veces eso, hay eso una pasó, cosa- hay cosas que van a ir en el documental que vinculan a dirigentes del Partido Nacional. Sí, no me cabe duda. Claro, no lo sé, pero lo que dudo. eso quedó libre. Quedó ahora es público. Va a ser. Va a ser, Yo quiero- te voy a contar, de repente que tengan los servicios de inteligencia tenían el mismo archivo repetido 5 veces. Y te lo bloqueaban 4 veces. Y había uno que dijo, se ve que no era uno solo el que lo bloqueaba, había mucho leyendo y escuchando, porque no le daban los tiempos. Y había uno que se le escapaba. Entonces vos lo tenías 5 veces, de los cuales 4 veces está bloqueado y una vez está liberado. Seguro, ¿Esto claro. cómo es? Y era el mismo. El mismo. Y el mismo archivo. Mm. Medio quería decir. Yo voy a quebrar otra lanza por Álvaro. Cuando yo vine en el año 2015, Uy, es y cierto. mucho antes, yo ya me había leído cosas que Álvaro había publicado. Mm. La verdad, Que no eran correctas en algunas. ¿no? exactamente. Bueno, siempre pasa. Entonces yo incluía a lo que yo llamaba el oligopolio de la desinformación a toda esta manga de escritores, periodistas, historiadores, unos más prestigiados que otros. Ahí incluí a Álvaro. Pero Álvaro tuvo
la virtud, fue el único de todos los que escribieron, los que se adhirieron a la falsa historia que el MLN desarrolló a partir del año 1972 con respecto a mi persona, fue el único que me pidió no explicaciones, me pidió aclaraciones sobre cosas que yo había dicho. Fue el único que me pidió el verdadero manuscrito que yo escribí en el cuartel Florida, cuya falsificación está archivada en la Facultad de Humanidades como las memorias de Amodio Pérez. Álvaro Alfonso comprobó que lo que yo dije en ese manuscrito no tiene nada que ver con las supuestas memorias de Amodio Pérez. Lo mismo hizo Álvaro Díez de Medina. Ahí está. Pero Álvaro fue, no el primero, pero fue de aquel oligopolio que yo llamaba, el único, y ni un solo periodista, ni un solo historiador, nadie me ha dicho una vez que yo he vuelto al Uruguay, necesito hablar con usted para aclarar esto y esto. Sí. Ni uno. Pues no le sirve. Ni uno. No, porque no le le gusta sirve. reconocer el error. El ego de las personas, y cuando pasan por la cátedra, se les agranda a veces. Cuando van por la universidad. Y es falla del ser humano, no de la universidad eso. Está claro, ¿no? La universidad no es la culpable. La culpable son las personas. Y el ego, y tener que decir me equivoqué, y no pedirle disculpas, porque es decir, no era lo que yo pensaba, y corregirlo cuando le toca escribir a uno, es lo que falla. No, yo justifico. Yo no estaba. La versión aparentemente estaba bien hilvanada, a pesar de que yo le descubrí contradicciones enormes que los propios historiadores no detectaron. Yo siempre lo traigo a colación. En la página 76 de Memoria de Insurgencia, Eleuterio Fernández Huidobro dice una cosa y en la 78 dice exactamente la contraria. Y nadie se dio cuenta. ¿No? Entonces, bueno. Horacio, como tantas otras, ¿no? Tengo que cumplir Sí. Con la lectura de la segunda parte de este documento, escrito por alguien de la CIDE, en el año 1966, que está relacionado como la Unión Soviética. Vamos a aclarar. Sí. Ese documento, ese es el original de un informe de un espía en Uruguay, perteneciente a la Embajada Argentina, el hombre así de inteligencia acá, que seguía a los comunistas de aquella época, años 65, 66, y le reportaba a la CIDE en la Argentina. Papel avión, o sea que iba en un sobre, vía avión, cartera diplomática, al jefe de la CIDE, la inteligencia argentina, en el año 65. El hombre tenía, no digo buena caligrafía porque escribió a máquina, pero sí tenía una dicción espectacular, porque el tipo escribía bárbaro. No te ayuda a leerlo. Claro, plena Guerra Fría. Sí. Exacto, plena Guerra Fría. Claro. Y ahí la primera parte, para aquellos que no lo escucharon, está en el programa pasado, y habla de las grandes chanchadas dentro del Partido Comunista, lo que buscaba hacer el Partido Comunista en el Uruguay y desde el Uruguay. ¿Cuál era el mandato que tenían de conquistar los sindicatos, la CNT, que ahora los partidos políticos, ¿no? Y todo y ahora más o menos la buena introducción que hable. Si cierra los ojos, doctor, seguramente va a ver, porque ellos ya lo leyeron, creo que más de una vez, usted va a entender que casi está viviendo hoy lo que este hombre escribió en 1966. Que era lo que apostaba a ser el Partido Comunista en el Uruguay, desde el Uruguay y con el Uruguay. Dice, leímos ya 4 páginas, la política soviética en el movimiento gremial del Uruguay. Comenzando en los últimos meses de 1964 y continuando hasta el presente, el PCU ha hecho un gran esfuerzo para ampliar su influencia sobre las organizaciones gremiales en el Uruguay,
Desde hace mucho tiempo el PCU ha reconocido que el movimiento gremial representa el instrumento más importante, potencialmente, para desbaratar la vida económica y política del Uruguay a fin de preparar el terreno para una eventual toma del poder por los comunistas. Para lograr el dominio sobre los gremios del sector oficial, el PCU organizó en 1964 la llamada Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, formando así una confederación que contenía en sí la Central de Trabajadores del Uruguay, que fuera anteriormente la organización gremial del PCU. Dentro del sector privado por la economía, la CNT es considerada por los dirigentes del PCU como más importante que la anterior, ¿no? No solo por ser más grande y haber asimilado a la propia organización, sino también por la gran importancia del sector oficial en la vida interna del país. También en 1965, el PCU organizó el Congreso del Pueblo como instrumento para conseguir el respaldo de organizaciones no comunistas, tales como las cooperativas rurales que no se afiliaban a la CNT. Estas tácticas muestran el uso clásico comunista de frentes populares para lograr y ejercer el dominio de organizaciones de masas, tanto para las comunistas como para los no comunistas. Al fin de asegurar al PCU su dominio sobre ciertos gremios donde ya ejerce influencia, ha incrementado considerablemente los viajes a la UR de dirigentes sindicales y ha aumentado el número de aquellos que reciben cursos de capacitación allá. Los preparativos para este incremento de viajes y capacitación fueron hechos por Rodney Arizmendi, primer secretario en Moscú en febrero del 65. En ese viaje a la URSS, Arizmendi recibió seguridad de su oficiales soviética que el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, pagaría todos los gastos del viaje, hasta día y cursos de capacitación en las escuelas secretas de Moscú para oficiales soviéticos y comunistas extranjeros. Durante 1965, Enrique Pastorino, miembro del secretariado del PCU y vicepresidente de la Organización Sindical Mundial, que es el Frente Gremial Internacional Comunista con sede en Praga, ha hecho 3 viajes de importancia a la Unión Soviética. Viajó en enero, otra vez en julio y nuevamente en septiembre, regresando en los primeros días de noviembre. En cada viaje, Pastorino, probablemente el caudillo gremial más importante del Uruguay, conversó y cambió ideas sobre problemas de las organizaciones gremiales uruguayas y los métodos de capacitación con los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. En julio del 65, Gregorio Sapín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PCU y dirigente de la Federación Gremial de la Carne, viajó otra vez a la tierra donde la nación, o sea, la URSS. Allí Sapín trató nuevamente asuntos gremiales con especialistas soviéticos. Desde su retorno al Uruguay, Sapín ha trabajado incansablemente para que el PCU pueda lograr el máximo dominio sobre la Convención Nacional de Trabajadores. En octubre del 65, Rosario Pietrarroya, bueno, aclaro que estuvo preso varios años durante la dictadura, miembro del Secretariado Nacional del PCU y dirigente del poderoso gremio metalúrgico, recibió un curso de capacitación gremial en Moscú y retornó para aplicar los nuevos métodos a su patria. Además de muchos otros casos de oficiales del PCU que recibieron capacitación en el 65 y en la URSS, Héctor Bentancur, miembro del Comité Central del PCU y secretario de la Unión de Obreros y Empleados de ANDEV, recibieron un curso especializado en Moscú. Todos los demócratas sinceros en el Uruguay quieren soluciones constructivas a los problemas económicos que perturban el país. Estos problemas son graves, pero no insolubles. Pero tales dificultades han sido encaradas en forma sumamente desproporcionada por la política del PCU, lo que solamente tiene como fin la destrucción total de la economía del país. Es claro que esa política concebida en la Unión Soviética y llevada a cabo acá por el Partido Comunista tiene como fin la conversión eventual del Uruguay en un trampolín para las actividades de esta parte de Sudamérica. A pesar de ser su hábil acción electoral en la elección del 62 y a pesar de la tradición de la democracia del Uruguay, es cada vez más evidente que el Partido Comunista tiene esperanza de abrir el camino hacia el poder a través de la manipulación de las masas obreras. Lenin dijo, y esto está con mayúscula, ¿no? Los sindicatos sirven como el arma principal contra el Estado capitalista y sin los cimientos del sindicato no pueden imponerse la dictadura del proletariado.
El primer paso exige que los sindicatos dominados por el Partido Comunista desbaratan la economía del país, hasta que el caos convierta el aparato administrativo del Estado en su instrumento inoperable. Para este fin, el partido acá está dispuesto a correr el riesgo de un golpe derechista. Por eso, 1973, ¿no? Cuya acción inmediata sería declarar ilegal al Partido Comunista. Los dirigentes del partido han dicho con frecuencia que cualquiera adelantaría la dictadura del proletariado. La estrategia del PSU se funda en la búsqueda de un gobierno de coalición en el que el partido tuviera representación. Frente Amplio, ¿no? La experiencia de los gobiernos de coalición en los satélites de la URSS en Europa lleva al PSU a creer que ellos también podían convertir un gobierno, que en un principio sería solamente un gobierno de coalición, en un gobierno dominado inmediatamente después por el Partido Comunista del Uruguay, que es cruelmente que iba a deshacer cruelmente la ficción tal de un gobierno de coalición. Y las conclusiones finales, que son breves, dice: evidentemente que los trastornos gremiales de los últimos meses se deben en gran parte al PSU actuando como instrumento en la Embajada de la Unión Soviética de Montevideo. Si bien Uruguay necesita y debe tener un movimiento gremial para proteger los intereses del obrero, el programa de la Embajada Soviética de dar capacitación y dirección al PSU en asuntos gremiales le ha habilitado al mismo partido la conquista del poder, suficiente dentro del movimiento gremial para convertir asuntos netamente económicos en una lucha por poder político del país. Tal era el sentido del embajador soviético Kolapsovsky cuando dijo a un diplomático de otro país comunista, el ser nombrado jefe de misión soviética en Montevideo, de que me gustaba mucho el nombramiento por cuanto le sería muy fácil maniobrar dado el ambiente tan primitivo y permisivo y con problemas económicos ya listos para explotar. HDP, el soviético, ¿no? Sí, hijo de puta. Sí. Déjamelo decir como Aún sale. hace pocos días Ruso de mierda. fue oído decir por gente responsable que para los soviéticos ganar a los uruguayos en el fútbol era fácil, como para sus amigos pegar la hoz y el martillo las vías públicas de Montevideo. Si el poder constitucional mantendrá el orden y la seguridad pública, la interferencia de la embajada soviética en asuntos gremiales habrá de desaparecer con la seguridad de que no seguirá en manos de la embajada de Checoslovaquia u otro país comunista, como es el de suponer que sí hay una ruptura de relaciones con la Unión Soviética. 1965. Impresionante. Es un documento que le regalaron a Álvaro en Buenos Aires en una de las visitas que hemos hecho. Una persona veterana ya, con un altísimo rango dentro de la CID en su momento. Le dijo, tengo esto para vos porque te encontré algo de Uruguay, le dijo, ¿no? Te vení por casa a visitarme, lo fue a visitar, se lo puso en la mano y el otro se quería morir porque los archivos... Toma. No, quería para Pero tiene mucha actualidad hoy eso. Sí, claro. Es todo, sí, actual. todo. Todo. En el 65 llegaron. los porteños miraron, hicieron así, van a hacer esto, esto y esto. Porque eso es de ahora. Sí, claro. Yo te lo digo y le pones la fecha 5 de mayo del 25 y cerrar el 8. Por eso le dije que cerrara los ojos, que lo Sí, podía sí. ver ahora. Me quedé No, impresionado. Que una cosa así no digo más nada. Que quería leer esto porque se lo había prometido a los televidentes y el próximo jueves no voy a estar porque viajamos a Buenos Aires para ajustar los últimos detalles para sentarnos a editar el documental. Estamos en la última recta. Sí, y después ellos van a ir y allá me van a rezongar, pero bueno, ese es otro problema. Bueno, vamos a complementar. No. Antes que nada, y entrando, el doctor Luz nos ha comprado y colabora un poco más que la compra del libro. Se lo vamos a entregar Un honor. a Modio el Hoy Tesorero. mismo lo empiezo a leer. No, el último capítulo. Empiecen por el principio. Yo lo leo por orden. No, porque hay gente que se tienta y se va al final. No, yo lo leo Es por eso orden. de esos capítulos que vos decís, loco, esto es James Bond. Esto es joda. Sí. ¿No? Le coparon la casa al embajador cubano, los gringos. Le coparon en un hotel a la vuelta de la Plaza Independencia, donde estaban alojados los cubanos. Les cambiaron las puertas, los marcos de las puertas para ponerle micrófono. Un fin de semana. No, es algo... Y esto pasó en el Uruguay. Se descubrieron las claves que utilizaban los cubanos para comunicarse con la vieja Unión Soviética, la URSS, las claves secretas, y gracias a esas claves
En Estados Unidos, a partir de ese momento, sabían todo lo que hablaban los cubanos con los rusos, todo. Y eso pasó en Montevideo, Uruguay, año 1985. Un honor. Increíble, 85. 85. ¿Y quién iba a decir que nosotros, el paisito? Y los tipos vinieron acá, te voy a aclarar, no tanto por nosotros. Sí. Era porque ellos decían que nosotros éramos papitas, que era Sí. papita. Andá al Uruguay, que son todos giles. Te sentás en un boliche, juntás un comunista, un blanco, un socialista, un troquista, un colorado, un ballista, un riverista. Los juntás a todos y no se pelean. Los mandaron acá. Claro. Era para volcar a Chile. Siempre. Comunismo en Chile. Comunismo en Chile. como en Cualquier Cuba. apariencia con los prendidos de fuego de hace unos años en Chile, eso en el 85. Bueno, no se olvide que en la campaña de Allende, Fidel Castro tuvo un mes en Chile. Estaba un mes para venir acá porque le habían Sí, dicho que iban a sí, ganar un mes, acá. sí. Dijo, ¿para qué me voy a ir allá? Que gasto el boleto. Sí. Me vengo sí. acá. Pero va a hacer el análisis. Le dijo que ni no siquiera viniera. en Montevideo iba a ganar y él le decía que sí. Le habían mentido. Va a hacer el análisis, miembro del MLN, uno de los llamados rehenes, la tenía muy clara y se lo advirtió más de una vez. Yo tengo algunos mensajes que tengo que leer, algunos de Tico, porque nos mataron, ¿no? El 069. Un saludo al señor Eduardo Luz y al equipo Amodio Pérez, Álvaro Alfonso, Horacio Lampariello. Recién los veo. Yo en mi juventud llegué a tener libros con Ronnie Arismendi. En la URSS los presté, en la universidad los presté y los perdí. Pero estaban en la foto. Acá Roger dice, hoy un lujo con mi candidato. Así que usted fue votado por el señor Sí, Roger. muchas gracias. Uno de los votos lo tiene ahí. Uno de los 12.000. El 776 dice, el doctor Luz comparte con ustedes todo lo que se dice en el Cernidor y yo comparto con el doctor Luz de todo lo que dice. Es un placer escucharlo, doctor Luz, y nos manda la foto de los 4 en el televisor, porque la gente se ha acostumbrado a levantarlo del celular Claro. a la tele y nos ven como un programa. El 286, buenas noches, ya están repartiendo el libro a los televidentes que lo compramos, gracias. Sí, lo estamos repartiendo. Lo que estoy pidiéndole al 286, y voy a abrir el micrófono para ir un mensaje a él, lo que le estoy pidiendo al 286, que me mande el comprobante y el de pago, y si no lo quiere comprar, puede pasar por acá, por La Paz, esquina Magallanes, el negocio de mi hija, familiar de toda la vida, de mis padres, Extintores Sofocón. De mañana me encuentra a mí de 9 a 12 y le vendemos el libro. O si no, me pasa la información por el celular. Después tenemos, hoy no pasa nada que no vayamos. Noemí, acá salió otro más. Noemí dice, muchas gracias, señor Lampariello, por enviar vuestro cernidor. Muy buenas noches, Noemí de Lezica. El 363 dice, no nos darán más días de programación, cosa que seguiremos martillando. Dice. Este es el que nos pide siempre lo mismo. Pero aumentar con tertulios brillantes para completar una mano ganadora. Los 4 haces, dice. Se agradece sus clases. Aunque estemos grandes, es un gusto escucharlo y aprender. El 762 dice, hoy nos aterrizaron, excelente el programa y mis felicitaciones para todo. Un gran sueño que tengo es ver a Eduardo, presidente de la República Oriental del Uruguay. Gracias. 762. Este está en audio, no lo leo. Qué brillante invitado, dice el 151. Podría Luz enseñarle al pueblo uruguayo sobre Foro de San Pablo. Gracias. Qué placer ver al padre de mis alumnos, Julieta y Hernán. Abrazos. Sí, bueno, un saludo. De haber sido un profesor de la escuela italiana, porque mis hijos fueron a la escuela, así que seguramente fue. Saludo ahí. Está en todo. Bueno, ahí tenemos, y hay más, pero siguen llegando. Acá dice, nos piden el Bro, la cuenta Bro. Bueno, la cuenta Bro está saliendo al pie del televisor o del celular del programa. Lo pueden detener en el momento para poderla copiar. Está a nombre de Amodio Pérez. Walter Correa y Amodio Pérez, más precisamente. No cualquiera tiene 2 nombres. No, la verdad que no. Yo la verdad que me conformo con el mío. El hombre es estrella. Bueno, finalizamos el programa. Nos Tengo que despedimos agradecerle al doctor hasta Luz. el próximo jueves, sí, por supuesto. Le agradecemos al amigo Eduardo su presencia y esperamos que se repita con más asiduidad. Eso es lo que le iba a decir. Usted tiene Es su que elegir casa. un día a la semana, un día al mes. Nosotros tenemos que hacer estas reuniones un día al mes, que en donde ese día de repente sacamos los temas del Del día. del día, que hoy no los tocamos,
¿Tá? Porque estaba usted, porque es mejor la charla con usted, porque la gente quiere educación. Sí, bueno, yo le agradezco. No, podemos buscar un día, yo voy a buscar. Usted elija, sabe que es lunes y jueves. Lunes y jueves. No vamos a poner un tercer día porque no nos dan los tiempos para nosotros. No, yo tengo que combinar con las clases simplemente. Pues yo ahora tengo clases lunes, miércoles y viernes. Además yo mientras fui diputado nunca dejé de dar clase. Ajá. Y ahora que no soy más legislador, bueno, continúo mi actividad docente. Y entonces el primer semestre tengo... ¿Qué hizo la universidad con buen tino, como decía Rubén Lena? Me puso de 20 a 22. Mientras era diputado, usted de clase de 20 a 22, porque ahí no tiene actividad como legislador. Claro. Entonces, a veces. A veces, ¿no? que no te agarre una jornada completa. Sí. O a veces yo me quedaba... Entonces, tengo un equipo docente muy bueno, de ayudantes jóvenes, que me dice, te habéis dado... sustituirme en esta clase o nos dividimos el programa. Pero busco un día y lo dejamos medio fijo. Es la idea. Y ahora pasada la elección departamental, capaz que vuelve a la política. Yo estoy como alejado de la política porque yo tuve un pasaje efímero por el Parlamento, como dicen los argentinos, yo llegué grande al Parlamento de edad, con 60, y bueno, me desempeñé, estoy contento con el desempeño que tuve yo. Y bueno, y luego eso, por distintas circunstancias que no viene el caso, no tuvo un resultado electoral. Entonces yo ahora estoy escribiendo un libro que se llama 800.000 kilómetros difundiendo la Constitución. Cualquiera. Sí. 800.000 kilómetros y le Sí, que meter patita. Porque cuando yo salí diputado, una autoridad de la Facultad de Derecho me preguntó si yo iba a seguir dando clase. Y le dije que sí, honorariamente, como corresponde, porque hay incompatibilidad. Pero en realidad lo mío era eso. Unos días antes yo había llevado a una de mis hijas, que es agrónoma hoy, a la Facultad de Agronomía en Paysandú, a la estación Casinoni. Sí. Y yo iba a Salto a dar clase, como voy desde el año 93. Y me pregunta mi hija Julieta, dice, papá, ¿cuánto hace que vas a Salto? Yo voy desde el primer martes de agosto al segundo martes de diciembre, desde el 93 a hoy. Digo, está con algún martes que falte, no sé, pero me voy redondeando, ese es el periodo del semestre. Entonces ella agarra el teléfono y está unos minutos ahí absorta en la pantalla y me dice, llevas 784.000 kilómetros yendo a Salto. ¿No? Me sacó la cuenta. Bien. Dice, si el año que viene pasás los 800.000. Y ahí salió el título del libro. Porque hay 22 martes, me dijo, el año que viene. Y a 1.000 kilómetros ida y vuelta. Sí, claro. Y ahí podrías escribir algo que se diga, por ejemplo, 800.000. Entonces hablas de la Constitución, contás experiencias docentes, haces anécdotas que a vos te gusta y haces algo, un texto de derecho constitucional amigable. Claro, háganlo más humano. Sí. No tan profesional. Claro. Por favor. Entonces estoy con varias cosas de eso y cursos, pero yo me voy a buscar un día porque para mí es muy importante lo que yo recibo de acá. Y bueno, pero capaz que lo vemos como director de Medio Ambiente en Maldonado. Bueno, si ganara Rodrigo Blas la intendencia de Maldonado me ofreció eso. Yo estoy ayudando, entre comillas, a más de un candidato. Sin a cambio de ningún cargo, ¿no? Como 7 o 8 candidatos del Partido Nacional. ¿En el país? En el Uruguay, sí. Cerro Largo, La Valleja, bueno, Paysandú, Maldonado, Colonia, Canelones, Montevideo, etcétera. Porque me parece macanudo que puedan ganar. El diputado Rodrigo Blas, que hicimos amistad durante el periodo anterior, que él fue diputado, y ahí trabajamos juntos varios temas, me invitó para, si él era intendente, la división de Medio Ambiente de Maldonado tiene muy poca jerarquía dentro de la intendencia. Es como una oficina de secundaria. Claro. Y Maldonado tiene temas muy importantes ambientales. Demasiado. Sí, tiene no solamente las construcciones, sino que tiene bañados, tiene humedales, tiene de todo. Y bueno, y me dijo, si yo llego a ganar, te venís con la dirección acá y hacemos un Maldonado diferente. Pues ya saben los maldonadenses a quién tienen a que votar. Exacto, en Maldonado
a Rodrigo Blas, que es el que lo lleva como director Sí. de medio ambiente. Y este hombre como director de ambiente puede ser revolucionario también, ¿no? Y quiero Es felicitar a completito Modio. Maldonado, ¿no? Sí. Quiero felicitar a Modio porque yo, como no conozco mucho Sí. los departamentos, viste que cada departamento tiene su particularidad. Todos tienen sus manos. Todos tienen sus Sí. cosas. Como dijo Flores Mora en una contratapa de La República. Mm. No hubo una batalla de las piedras, hubo dos. La que ganó Artigas y la que perdió Posadas. Pues, sí, sí, está bien. Y son dos. Claro. Pero es que le hago que lo mire, Sí, ¿no? exacto. Es el mismo problema. El tipo lo aman o lo odia. Claro. Y dije, bueno, de un lado o del otro. Gran escritor Flores Mora. Pero no fue en la República. esa No, no fue en la República, fue en Jaque, sí, en Jaque. Jaque. Por favor, no que la No, la República del Partido Nacional. Pele era muy amigo de Wilson y todo, Flores Mora. Sí. Sí, Manuel Flores Silva es el que escribió la introducción de este libro. Ah, Manolo. Manolo, Sí, sí. sí, señor. Bueno, gusto, Sí que entonces. hubo que ajustarlo un poco, porque a él le gusta escribir. Sí. No, pero decía que. Entonces, ¿por qué felicito a Modio? Porque yo, deformado por deformación y por falta de información, alguna vez fui a Maldonado y hablé de los fernandinos. Y una persona me vino y me dijo. ¿Te corrigió? Dice, nosotros no somos fernandinos. Nosotros somos. Por eso me llamó la atención que Amodio haya pegado la clavó en el ángulo. Maldonaenses. Fernandinos son un sector del departamento. La zona de San Fernando. Exacto. Viste que la gente del interior, que yo soy de Paysandú, es muy respetuosa de Sí, su. sí, no te hagas lío que te cuelgan ahí. A los 10 minutos tenés lío. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vamos hasta el jueves entonces. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.